Santa Clara de Asís. Cofundadora de la Orden de las Hermanas Clarisas, fue hija de una noble familia influyente. No dudó, sin embargo, en cambiar una vida de lujos y fortunas por otra absolutamente austera, estableciendo una regla de pobreza extrema mucho más severa que la de cualquier orden femenina de la época. Su ejemplo de vida atraería a su madre y a sus hermanas a la cofradía. A su muerte, más de 3.000 hermanas clarisas despidieron a quien fue la humilde planta del bienaventurado Padre San Francisco. Clara nació en Asís, Umbría, entre el año 1193 y 1194, en el palacio de su abuelo Ofreduquio, donde vive con sus hijos y su respectiva familia. Allí se encontraban Favarone y Ortolana, los padres de Clara, sus hermanas menores Catalina y Beatriz y sus demás parientes. No hay mucha más información acerca de su padre, solo que era un caballero guerrero, continuamente ausente, pero sí de su madre Ortolana. Se sabe que era una mujer muy piadosa y sensible. Sería ella la encargada de la educación de sus hijos, de transmitirles compasión por los más vulnerables y la devoción a la fe cristiana. Peregrina frecuente, visitaba Roma y otros santuarios de Italia, sin descuidar la atención que su hogar y sus hijos requerían. Al parecer, Ortolana refirió a algo que habría de ser objeto de especial interés en los relatos biográficos de Clara. Estando encinta de esta hija y rezando ante la cruz para que el Señor la ayudase en el peligro del parto, había oído una voz que le dijo: «No temas, mujer, porque alumbrarás felizmente una luz que hará más resplandeciente a la luz misma». En 1201, cuando Clara tenía 8 años, la región de Asís se vio envuelta en un conflicto interno entre los aldeanos y la burguesía, forzando a la familia de la santa, como a otras familias nobiliarias, a emigrar. Su destino sería la vecina ciudad de Perugia. Esta ciudad tenía especial interés en acoger a estas familias de nobles, pues aumentaría su círculo de influencia a la vez que se debilitaba el de Asís. Pero esto provocó que entre los dos poblados se declararan la guerra. Es en esta guerra, específicamente en la batalla de Colestrada, que un joven hidalgo, combatiente de Asís, sería hecho prisionero. La influencia que en los próximos años causaría este hombre sobre Clara establecería las bases por lo que sería reverenciada por multitudes e incluso por obispos y cardenales de la época. En 1205, la paz vuelve a Asís y Clara con su familia regresan a su hogar. Al poco tiempo de haber llegado, se empezó a esparcir el rumor sobre un joven que había renunciado a todos los bienes que heredaría de su acaudalada familia, para empezar una vida de pobreza y oración, conviviendo con los pobres y leprosos, predicando el mensaje de Jesucristo y conservando firmeza ante las humillaciones de las que era objeto. Es posible que la propia Clara haya sido testigo de una escena frente a la iglesia donde se habían agrupado con curiosidad algunos vecinos de la comarca. Ese joven, el mismo que años antes había sido capturado en aquella batalla de Colestrada, delante del obispo y los habitantes que allí se hallaban, despreció todos los bienes, incluidas las ropas que llevaba puestas, y se las devolvió a su defraudado padre, quien, desencantado por el nulo interés de su hijo en continuar los negocios familiares, se lo había exigido ante la autoridad eclesiástica. A partir de ese momento, a este joven se le conocería con el nombre de Francisco de Asís, il poverello di Assisi, y empezaría su monumental actividad forjando su camino a la santidad e influyendo en la manera como se percibía hasta ese momento a los miembros de la Iglesia Católica. En lo sucesivo, Clara siguió siempre con un secreto interés los rumores populares sobre los pasos de Francisco. A sus oídos llegó la noticia de que su primo Rufino se había unido al santo y también otros jóvenes que ella conocía. Burgueses y artesanos, pobres y ricos, terratenientes y campesinos se deleitaban con sus sermones. La santa también estaba al tanto de las capillas que estaban siendo restauradas por Francisco y sus discípulos, que actuando como predicadores itinerantes y mendigando en la gente, conseguían adquirir materiales para este fin, logrando integrar la complicada gestión de la atención y servicio a los más desafortunados. Con el paso del tiempo, la inquietud de ella por el aún pequeño grupo aumentaba, el cual se había establecido en la ermita de Santa María de los Ángeles en la Porciúncula, una de las capillas que ellos habían reconstruido. Clara les cuestionaba su forma de vida y estaba compasivamente preocupada por su indigencia. En una ocasión le había dado algo de dinero a Francisco y a sus compañeros con el fin de que pudieran comprar carne para comer. Como es de suponerse, los hermanos se negaron a aceptar el dinero,
pues su proyecto y forma de vida excluía de la forma más drástica su uso, lo cual le generaría aún más curiosidad a la santa. Por esas fechas, en la casa de Clara había comida en abundancia, y ella reservaba y ocultaba sus refacciones para luego enviárselas a los más necesitados. Además, se dedicaba continuamente a la oración, y su solidaridad con los pobres era indudable. Frecuentemente practicaba ayunos y al parecer llevaba alrededor de uno de sus muslos, ocultos por sus ropas y como signo de castigo, una especie de cilicio que le mortificaba, algo que era común en los penitentes de la época. A los 17 años, la santa no pudo ser convencida por sus parientes para ser desposada por algún digno hidalgo de su mismo nivel. Su deseo de mantenerse virgen y la grata impresión que le causaba la conversión de Francisco calaron profundamente en su aspiración de compartir e imitar esa forma de vida, donde además de la pobreza, también la obediencia, la castidad y el servicio eran pilares de esta nueva hermandad, la cual ya contaba con el reconocimiento y la autorización oficial del Papa. El domingo de Ramos de 1212, Clara decidió dar el paso y emprendió la fuga. Abandonó la ciudad y caminó hacia el valle, donde, en la porciúncula, le esperaban el santo y sus hermanos, ante los cuales hizo su consagración a Dios, permitiendo primero que Francisco le cortara sus cabellos y después vistiéndola con un tosco hábito. Seguidamente fue llevada al monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas. Allí tuvo Clara que vencer la enconada oposición de sus parientes, los cuales, valiéndose primero de consejos, luego de promesas y finalmente de violencia, buscaron persuadirla a que abandonase tal conducta, indigna de su linaje y sin precedentes en toda la comarca. Pero la firme resistencia de ella logró que desistieran de sus deseos. Después de una breve estancia en San Pablo, Clara pasa a la iglesia de Santo Ángel de Panzo, donde un grupo de mujeres penitentes llevaba vida común. Era evidente que la santa buscaba una forma de vida más conforme a la que llevaban Francisco y sus hermanos. Estando en Santo Ángel se le unió su hermana Catalina, a la que Francisco daría el nombre de Inés, quien hubo de mantener con sus familiares una lucha aún más dura que la de Clara. Cuando ya la tenían sometida después de sacarla a rastras y golpes del recinto, el cuerpo de la joven se volvió tan pesado que ya no podía moverlo. Clara ruega a los parientes que desistan de la pelea y que dejen a Inés a su cuidado, que yacía medio muerta. Pero Monaldo, uno de sus tíos, intenta golpearla con el puño, pero un dolor atroz le invadió la mano y por mucho tiempo le siguió atormentando este angustioso dolor. Después que se retiraron, Inés se levantó como si nunca la hubiesen lastimado y a partir de ese momento se consagraría para siempre al servicio de Dios. Algún tiempo después, Clara y su hermana y algunas de sus compañeras que no tardaron en unírseles se establecerían definitivamente en la iglesia de San Damián. En 1215, en vista de la proliferación de nuevas comunidades religiosas femeninas, se reguló que éstas debían desempeñarse según las normas tradicionales de otras congregaciones. Ante esta situación, Clara escoge para sus monjas la regla de San Benito. Ahora bien, en la regla benedictina las comunidades pueden adquirir bienes muebles e inmuebles y ser propietarias de ellos, lo que iba en contra del espíritu de total desprendimiento de acuerdo con la forma de vida de San Francisco y a su deseo de vivir plenamente la santa pobreza. Pero la santa no se quedaría de brazos cruzados y solicitaría y conseguiría del Papa Inocencio III un insólito privilegio, el de la pobreza, es decir, el privilegio de poder vivir sin privilegios, sin rentas ni posesiones, siguiendo las huellas de Cristo pobre y en comunión real con los pobres. No obstante, ese privilegio no sería una forma de vida reconocida oficialmente por la Iglesia, sino para ese caso en particular, y solo fue aprobado de forma temporal. Los grandes deseos de Clara de ver bulada esta regla serían su lucha constante. Mientras tanto, Francisco dejaba totalmente en manos de Clara el gobierno de la comunidad de San Damián, convirtiéndola en abadesa a pesar de la oposición de ella. Con ello, la santa difundió su inspiración franciscana a otras comunidades de mujeres religiosas. En 1217 fundaría un monasterio en Foligno y 2 años después el cardenal Ugolino autorizó a 2 nuevas comunidades de mujeres religiosas a vivir según las observancias regulares de San Damián. La santa enviaba de manera constante
constante a su hermana Inés y a otras representantes a distintos conventos y cofradías con el propósito de dar a conocer la forma de vida en San Damián, llegando incluso a fundar diversos monasterios en Italia y hasta en España. Mantuvo correspondencia constante con Inés de Praga, alentándola en su voluntad de vivir en la austeridad y convirtiéndola en seguidora incondicional e importante colaboradora en la expansión de la hermandad, facilitando a su vez su propio camino a la santidad. En 1226, la muerte de San Francisco de Asís supuso para ella un gran vacío, pero lejos de alejarla de su propósito, fortaleció su fidelidad al camino evangélico franciscano y en los siguientes años fue la máxima protectora de la memoria del santo y tuvo que luchar por su ideal de vida franciscana y su unión, de hecho y de derecho, a la fraternidad de los menores. En 1227, el cardenal ugolino asciende al pontificado y adopta el nombre de Gregorio IX. Estando en Asís para la ceremonia de canonización de Francisco, aprovechó la ocasión para visitar a Clara, a la que él estimaba profundamente, urgiéndola a que aceptara propiedades con las que asegurar la vida del monasterio y que renunciara a ese modo de vida ascética. Pero la santa se negó y pide al Papa que renueve el privilegio de la pobreza que le había otorgado Inocencio III. El Papa acepta y se lo concede en el año 1228. En esa misma visita papal, Clara hizo colocar pan sobre las mesas para que el Santo Padre las bendijera, pero él exigió a que ella lo hiciera. Entonces Clara, al bendecirlos, apareció en todos los panes la señal de la cruz, bellísimamente trazada. Para el año 1229, Beatriz, su hermana menor, entraría también a la hermandad, y poco después, su madre hortelana, ya viuda, seguiría a sus hijas en ese propósito de vida. Para esa época, ya Clara mostraría la presencia de dolencias que la acompañarían hasta su muerte, pero no le impediría de manera alguna en ser parte activa de la congregación. Postrada en su cama, elaboró más de 50 juegos de corporales que serían destinados a distintas iglesias de Asís. En 1240, las tropas sarracenas, leales al emperador Federico II, pretendían recuperar su autoridad sobre Asís y se dirigían al convento de San Damián. Allí, la santa, débil y enferma, les plantó cara con las solas armas del Santísimo Sacramento y la oración, pidiendo por sus hermanas y por la ciudad al Señor sacramentado. Repentinamente, la vileza de los enemigos se transformó en pánico, haciéndoles huir despavoridos. En 1247, Santa Clara toma la decisión de escribir ella misma una nueva regla, en contraposición a la resolución del Papa Inocencio IV, donde vincula a las hermanas clarisas a la orden de frailes menores y les impone la obligación de aceptar propiedades para sustentarse. Si bien ese dictamen no se refería al convento de San Damián, el cual estaba exento por el privilegio de la pobreza, sí aplicaba a todos los demás conventos de clarisas. Esta nueva regla que escribía Santa Clara sería más flexible y humana que las anteriores y además será un documento único redactado por una mujer en la Edad Media que fue solemnemente aprobado por bula pontificia. Por primera vez en la historia se tendría una regla de vida para mujeres y escritas por una mujer. En 1253 el Papa Inocencio IV visitó a la santa en su lecho de muerte y ella le pide a éste la remisión de todos sus pecados, a lo que el Papa exclama: quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios, y le imparte, con el beneficio de una total absolución, la gracia de una bendición amplísima. Clara aprovechó la ocasión para pedir nuevamente la aprobación pontificia de su regla para la orden de las hermanas pobres, el privilegio de la pobreza. Con inmensos deseos de tener bulada la regla de la orden y poder besarla un día y al día siguiente morir, le ocurrió como deseaba, pues ya próxima a la muerte, algunos días después llegó un fraile con las letras buladas y tomándolas reverentemente, ella misma se llevó la bula a los labios para besarla. Ahora ya podía descansar en paz. Paz para su débil y frágil cuerpo y paz para su vigoroso espíritu, que buscó siempre seguir la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre, y la defensa del legado de su mentor San Francisco. En su serena agonía se le oyó decir, refiriéndose a sí misma: ve segura, porque llevas buena escolta para el viaje. Ve, porque aquel que te creó te santificó, y guardándote siempre, como la madre al hijo, te ha amado con amor tierno.
Bendito seas, Señor, porque me creaste. A San Damián le llegaron visitas de prelados, ansiosos por saludar a la santa en sus últimos días. Lágrimas corrían a caudales, especialmente de su hermana Inés, que viajó desde Florencia para estar a su lado, y quien aseguraría que pronto se habría de unir a ella ante el trono de Dios. Clara tiene el consuelo de la presencia en su cabecera de los compañeros íntimos de Francisco, Fray León, Fray Ángel y Fray Junípero, a quienes la santa le pide que le acompañen en su agonía leyéndole los relatos de la pasión de Cristo. El 11 de agosto moría Santa Clara en San Damián y al día siguiente era enterrada en la iglesia de San Jorge en Asís. La noticia de la muerte de la religiosa conmovió de inmediato a toda la ciudad, acudiendo multitudes al lugar. Muchos la proclamaban santa y otros tantos no paraban de llorar. Al día siguiente llegó el Papa en persona con los cardenales para presidir sus funerales. En agosto de 1255 tuvo lugar la canonización de Clara en la catedral de Añani. En 1260 se efectuó el traslado de sus restos a la basílica que lleva su nombre en Asís. En 1263, el Papa Urbano promulgaba una nueva regla para la que desde entonces será conocida como la Orden de Santa Clara. Algunos biógrafos hacen referencia a milagros domésticos de la santa, como multiplicación de pan o de aceite, o la curación con la señal de la cruz de algunas hermanas enfermas. Clara, a pesar de ser superiora, tenía la costumbre de servir la mesa y brindar agua a las religiosas para que lavasen sus manos, y cuidaba solícitamente de ellas. Cuentan que se levantaba todas las noches a verificar si alguna religiosa estaba destapada para abrigarla. Francisco constantemente le enviaba enfermos a San Damián para ser sanados con sus amorosos cuidados. Los conventos de clarisas fueron creciendo de forma continua. En 1229 había 24 conventos de clarisas de Italia. En 1238 ya se encontraban en San Damián 50 religiosas y 80 conventos en distintos países, 7 de ellos en España. A la muerte de la santa, en 1253, ya eran 113, de los cuales 13 se encontraban en Francia. Actualmente hay 18.000 clarisas a lo largo del mundo. Mujer de intensa oración, de exquisita y tierna caridad, cargada de afecto para con los más débiles, inquebrantable en el trabajo y la penitencia, luchadora radical en la virtud de la humildad, defensora de la memoria de San Francisco, erigió con pleno derecho una colosal imagen de sí misma y hoy es reverenciada como una de las personalidades más predominantes de la Edad Media. La Iglesia Católica honra a Santa Clara de Asís el día 11 de agosto.